Por ejemplo, Anderson y Smith, 1983, descubrieron que cuando se enseñaba a los alumnos a leer acerca del concepto, apenas el 20% entendía la función de la luz reflejada en nuestra capacidad de ver los objetos. Pero cuando trabajaban con diagramas, como el de la figura 8.1, casi el 80% lo comprendía. En el mapa conceptual, los estudiantes diagraman su comprensión de un concepto. ¿Cuáles son ejemplos del concepto de música de esta estudiante? Figura 8.1. Comprensión de conceptos complejos. Las ilustraciones pueden ayudar a los estudiantes a entender un concepto difícil. Subgeneralización, exclusión de algunos miembros verdaderos de una categoría. Reducción de un concepto. Estructura de la lección. Por diversas razones, la lección anterior sobre las frutas es un buen ejemplo de la enseñanza de conceptos. Primero, parece que es mejor presentar los ejemplos y los no ejemplos antes de analizar los atributos o definiciones. Joyce y Weil, 1996, de ahí que para ayudar a los discípulos a establecer la categoría, convenga empezar la clase con los prototipos o los mejores ejemplos. En este caso, el maestro comenzó con el ejemplo clásico de fruta, la manzana, para proseguir con casos menos característicos como tomates y calabazas, que no solo mostraron la amplia gama de posibilidades que abarca la categoría, sino también la variedad de atributos irrelevantes. Esta información impide que los estudiantes identifiquen un atributo irrelevante como rasgo definitorio. El ejemplo del durazno informó a los alumnos que la fruta podía tener una o muchas semillas, mientras que los ejemplos de la calabaza y el aguacate les señalaron que las frutas no tienen que ser dulces. La subgeneralización, o exclusión inadecuada de algunos alimentos de la categoría de frutas, se evitó incluyendo frutas con una o muchas semillas, con sabor dulce o no, de colores diferentes y de piel gruesa o delgada. Los no ejemplos deben ser muy cercanos al concepto, pero carecen de uno o más atributos críticos. Ni el camote ni el ruibarbo, digamos, son frutas, aunque el aprendizaje y enseñanza de conceptos. En la enseñanza de la adquisición de conceptos hay tres fases principales. Primero, el maestro presenta ejemplos y no ejemplos, y los estudiantes identifican el concepto. Luego, el maestro supervisa la comprensión. Al final, los alumnos analizan sus estrategias de pensamiento. Primera fase. Presentación de datos e identificación del concepto. Segunda fase. Probar la adquisición del concepto. Tercera fase. Análisis de las estrategias de pensamiento. El maestro presenta ejemplos etiquetados. Los estudiantes comparan los atributos de los ejemplos positivos y negativos. Los estudiantes generan y prueban hipótesis. Los estudiantes plantean una definición de acuerdo con los atributos esenciales. Los alumnos identifican otros ejemplos no etiquetados como sí o no. El maestro confirma las hipótesis, nomina al concepto y replantea las definiciones de acuerdo con los atributos esenciales. Los estudiantes generan ejemplos. Los estudiantes describen sus pensamientos. Los alumnos analizan la función de hipótesis y atributos. Los alumnos analizan la clase y el número de hipótesis. Concéntrese en primero sea dulce y el segundo se utilice en la elaboración de postres. La sobregeneralización, o inclusión de instancias que no son frutas, se evita presentando los no ejemplos. Después de que los estudiantes entiendan el concepto considerado, es útil pedirles que piensen cómo formaron y probaron sus hipótesis. Algunos solo consideran un ejemplo tras otro, mientras que otros trabajan con varios al mismo tiempo. Ciertos estudiantes mayores son capaces de hacer pruebas sistemáticas, eliminar hipótesis y llevar registros por escrito, mientras que otros son más generales y dispersos. El pensamiento retrospectivo ayuda a los alumnos a perfeccionar sus destrezas metacognitivas y les enseña que personas diferentes abordan los problemas de distintas maneras. Joyce y Weil, 1996. La tabla 8.1 resume las etapas de la enseñanza de conceptos. El aprendizaje y la enseñanza de conceptos. Distinga entre pensamiento y comprensión. ¿Cuáles son los atributos que definen el concepto taza? ¿Qué atributos son irrelevantes? ¿Qué significa que una categoría tenga una pertenencia graduada?
Distinga entre prototipos y casos concretos. Extensión y conexión de conceptos. Una vez que los alumnos tienen una buena idea del concepto, deben usarlo, lo que significa que han de hacer ejercicios, resolver problemas, escribir, leer, explicar y cualquier otra actividad que exija que apliquen sus nuevos conocimientos. Esto vinculará el concepto en la red de conocimientos esquemáticos relacionados del chico. En algunos textos y cuadernos de trabajo para alumnos de grados superiores a la escuela elemental, puede encontrar un método conocido como mapa del concepto, Novaki-Musonda, 1991, en el que los estudiantes diagraman su comprensión del concepto, como Alicia en la figura 8.2. El mapa de Alicia muestra una comprensión razonable del concepto molécula, pero también revela que tiene una idea errónea. Piensa que en los sólidos no hay espacio entre las moléculas. Sobre generalización e inclusión de no miembros en una categoría. Extender en exceso el concepto. Mapas conceptuales, diagramas. ¿Qué hacen los estudiantes para comprensión de los conceptos? Figura 8.2. La molécula de Alicia. Alicia, una alumna de secundaria, ha dibujado un mapa que representa su comprensión del concepto molécula, el cual incluye la idea errónea de que en los sólidos no hay espacio entre moléculas. Fuente. Tomado de J. Novaki de Musonda, 1991. A12 Year Longitudinal Study of Science Concept Learning, en American Educational Resource Journal, 28, figura de la P137. Copyright 1991 por la American Educational Research Association. Reproducido con autorización del editor. Solución de problemas. Los programas educativos, escribió Robert Gagne, tienen el importante propósito de enseñar a los estudiantes a resolver problemas de matemáticas y de física, de salud, sociales y de ajuste personal, 1977, p. 177. Un problema tiene una condición inicial, la situación actual, una meta, el resultado deseado, y la ruta para alcanzarla, que incluye operaciones o actividades. Quienes solucionan problemas deben establecer y cumplir sus metas al avanzar hacia la solución. Por ejemplo, si su meta es conducir a la playa, pero en la primera señal de alto su automóvil derrapa en la intersección, antes de continuar hacia la meta original, tiene que alcanzar la submeta de reparar los frenos. Schunk, 1996. Problema: situación en la que se intenta alcanzar cierta meta y se debe encontrar un medio para lograrlo. Solución de problemas. Por lo general se define solución de problemas como la formulación de nuevas respuestas que rebasan la simple aplicación de reglas aprendidas para alcanzar una meta. La solución de problemas se requiere cuando no hay una solución evidente, por ejemplo cuando no puede costear unos frenos nuevos. Mayer y Whitrock, 1996. Algunos psicólogos postulan que la mayor parte del aprendizaje humano incluye la solución de problemas. Anderson, 1993. Solución de problemas. ¿General o específica al dominio? Respecto a la solución de problemas hay un debate interesante. Algunos psicólogos piensan que las estrategias eficaces para resolver problemas son específicas del área del problema. Es decir, que las estrategias para la resolución de problemas matemáticos son exclusivas de las matemáticas, las que se emplean en el arte son únicas del arte, etc. De ahí que para convertirse en experto en la solución de problemas en un área, se necesita el dominio de las estrategias de la misma. La contraparte en el debate afirma que hay estrategias